Creed en sus profetas. Martes 29 de septiembre 2020. Isaías 39. Ezequías y la embajada de Babilonia. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que se había restablecido. Ezequías se alegró por ellos y les mostró la casa de sus tesoros, la plata, el oro, los perfumes y los ungüentos finos, toda su armería y todo lo que había en sus depósitos. No hubo cosa que Ezequías no les mostrara, en su casa y en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué dijeron aquellos hombres y de dónde vinieron a ti? Ezequías respondió: han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. Él preguntó: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. Nada hay en mis depósitos que no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra del Señor de los ejércitos. He aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, ha dicho el Señor, y de tus hijos que procederán de ti, que tú habrás engendrado, tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena, porque pensó: en mis días habrá paz y estabilidad. El ministerio de curación. Capítulo 5. La curación del alma. ¿Quieres ser sano? Hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Juan 5, 2 y 3. En ciertos momentos, las aguas de aquel estanque eran agitadas, y creíase comúnmente que esto era resultado de un poder sobrenatural, y que el primero que se sumergiera en el estanque, después del movimiento de las aguas, sanaría de cualquier enfermedad que tuviera. Centenares de enfermos acudían a aquel lugar, pero eran tantos que cuando el agua era agitada se precipitaban unos sobre otros y pisoteaban a hombres, mujeres y niños más débiles que ellos. Muchos no podían acercarse al estanque, y otros que habían conseguido alcanzarlo morían en la orilla. Se habían construido algunos cobertizos alrededor del estanque para proteger a los enfermos del calor del día y del relente de la noche. Algunos pernoctaban bajo los portales, apiñándose en la orilla del estanque día tras día, con la vana esperanza de obtener alivio. Hallábase Jesús en Jerusalén, andando solo, en aparente meditación y oración, llegó al estanque. Vio a los pobres dolientes que esperaban lo que suponían ser su única probabilidad de sanar. Anhelaba ejercer su poder curativo y sanar a todos los que sufrían. Pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar, y él sabía que un acto de curación tal excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abrevaría su obra. Pero el Salvador vio un caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte resultado de sus malos hábitos y considerada como castigo de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose excluido de la misericordia divina, el enfermo habría sufrido largos años. Cada vez que se esperaba el movimiento del agua, los que se compadecían de su desamparo lo llevaban a los portales. Pero en el momento propicio no tenía a nadie para ayudarle a entrar. Había visto agitarse el agua, pero nunca había podido pasar de la orilla del estanque.
Otros más fuertes que él se sumergían antes. No podían contender con éxito con la muchedumbre egoísta y arrolladora. Sus esfuerzos perseverantes hacia su único objeto y su ansiedad y continua desilusión estaban agotando rápidamente el resto de sus fuerzas. El enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras: ¿quieres ser salvo? La esperanza renació en su corazón. Comprendió que de algún modo iba a recibir ayuda, pero el calor del estímulo no tardó en desvanecerse. Recordó cuántas veces había tratado de llegar al estanque y ahora tenía pocas perspectivas de vivir hasta que fuese nuevamente agitado. Volvió la cabeza y cansado dijo: Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido.